Juan capítulo 20, versículos 20 al 24. Entonces, si quieren ustedes encontrarlo ahí en sus Biblias, you can go ahead and put the PowerPoint up, please. Entonces, busquemos nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 20 y vamos a estar leyendo los versículos 24 al 28. Y bueno, el título del mensaje de hoy es estará bien tener duda. ¿Es algo de lo que es algo que me puede ayudar o es algo que no es positivo? Entonces estamos en Juan capítulo 20, versículos 24 al 28. Y si ya lo encontraron, pues acompáñenme puestos de pie. Dice, esta es la lectura donde nos habla del apóstol Tomás. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, a menos de que meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Punto, y seguimos en el 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces se dirigió a Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. En el versículo 28, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por el mensaje por medio de la vida de Tomás. Te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos descubrir y entender un poquito más por qué dudó Tomás y cómo la duda lo trajo a tener fe. Señor, ponemos pues en tus manos este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. The next one, Drew, por favor, please. ¿Qué podemos decir entonces de la duda? ¿Qué será la duda? ¿Qué es la duda? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es un estado mental? ¿Qué es la duda? Bueno, el diccionario, the next one, Drew, el diccionario lo pone así. El diccionario dice que la duda es un sentimiento de incertidumbre o la falta de convicción. Y Wikipedia lo pone así. La duda es un estado mental en el cual la mente permanece suspendida entre dos o más preposiciones contradictorias. Dos preposiciones que son contradictorias sin poder estar seguro de ninguna de ellas. La duda a un nivel emocional es una lucha entre creer y no creer. Entonces, cuando nosotros pensamos y consideramos esta definición, podemos entender que la diferencia entre alguien que duda, alguien que tiene dudas, alguien que por alguna situación en la vida se encuentra dudando. Entonces la diferencia entre una persona así con dudas y una persona que se niega a creer es que el que no cree, el que se niega a creer, ha cerrado ya su mente a la posibilidad de que algo sea verdad. En el caso obviamente del Evangelio, es una persona que se niega a creer que el Evangelio, que la palabra del Evangelio sea verdad. Y a esa persona usted le puede presentar cualquier tipo de evidencia que a usted se le ocurra, cualquier tipo de evidencia que esta persona requiera, se las puede presentar y aún así no creerán.
porque Cristo resucitado se le presentó no solamente a Tomás y a los discípulos, pero Cristo resucitado, hubo más de 500 personas que fueron testigos de esto, la mayoría de ellos judíos, y aún así hubo muchos judíos que fueron testigos de la resurrección, de los eventos de la resurrección, que se negaron a creer, simplemente no estaban dispuestos a creer y a poner su confianza en Jesús. Entonces, una persona que se niega a creer ya de antemano ha rechazado la posibilidad de que una verdad sea precisamente eso, verdad. Pero la persona que duda, por el otro lado, una persona que tiene duda, por otro lado, es una persona que está buscando. Es una persona que está buscando la confirmación de algo que ya ha percibido como verdad, pero simple y sencillamente no ha llegado al punto donde esta persona puede confiar o donde esta persona puede creer. Así es que podemos decir, pues, que una persona que tiene dudas, una persona que es sincera y que tiene dudas, que tiene preguntas, es una persona que está buscando, es una persona que tiene la mente abierta. Pero la persona que se niega a creer, la persona que rechaza la verdad del Evangelio, es una persona que ya ha cerrado su mente ante la posibilidad de la verdad del Evangelio, hablando específicamente en cuanto al Evangelio se refiere en este caso, en este contexto. Entonces, lo que nos vamos a atrever a decir esta noche es que la duda es parte esencial, o es parte del caminar cristiano. Es una parte común del caminar cristiano o de la experiencia cristiana. Muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida, antes de ser cristianos o después de ser cristianos, habrá habido algún tiempo en el que dudamos. A lo mejor algunos de los que estamos aquí en esta noche tenemos ciertas dudas porque es parte de la experiencia cristiana. Pero han sido nuestras dudas las que como cristianos podemos decir nos llevaron a creer. ¿Por qué? Porque con respecto a estas dudas nosotros hicimos las preguntas pertinentes, tal vez preguntas que nadie más se atrevía a preguntar, esas preguntas difíciles. Y cuando se nos dio la respuesta a esas preguntas difíciles, el Espíritu Santo utilizó esas respuestas para traer convicción a nuestro corazón. Así es que fue por medio de la duda que llegamos a preguntar, que descubrimos la verdad y que llegamos a la fe. Entonces, ustedes pueden entender a este momento, a donde vamos, es que la duda puede potencialmente llevar a alguien a tener la fe verdadera en Cristo Jesús. Y por eso no puedo evitar pero sentirme mal por el apóstol Tomás. El apóstol Tomás, en un momento de debilidad, en un momento de duda, y cientos de años después, su mala reputación le sigue. Y hasta hoy lo conocemos como The Doubting Thomas, el apóstol que dudó, como que si toda su vida hubiera sido una vida de falta de fe. Si ustedes se ponen a pensar en los otros apóstoles, se acordarán de que todos los apóstoles tuvieron sus fallitas, que todos los apóstoles al fin y al cabo, en el momento indicado, abandonaron a Jesús. Por ejemplo, pensemos en Pedro. Cuando pensamos en el apóstol Pedro, pensamos, Pedro, el pilar, uno de los pilares de la iglesia, uno de los pilares importantísimos de la iglesia. Pero nadie se refiere en cuanto al discípulo o al apóstol Pedro como Pedro el cobarde, Pedro el que negó a Jesús 3 veces. El apóstol Juan entendió la importancia de este evento en la vida de Tomás, tanto así que él se puso a escribir este evento en el lugar indicado de su evangelio, de una manera que este evento nos sirve a nosotros como un ejemplo de fe y no para criticar o minimizar el carácter de Tomás. De hecho, Tomás es el que hace en toda la Biblia, es Tomás el que hace una declaración de fe, una declaración clara de fe en Cristo Jesús, donde no solamente reconoce a Jesús como su Señor, pero reconoce a Jesús como su Señor.
Así es que vamos entonces en esos momentos nosotros a adentrarnos un poquito más en el camino de fe de Tomás. And the next one, Drew, please. Primero veamos la razón detrás de la duda de Tomás. La razón detrás de la duda de Tomás. Esta noche yo quiero presentar ante ustedes un caso por Tomás. Nos podríamos atrever a decir que lo que estaba detrás de la duda de Tomás era un corazón contrito, era un corazón roto, un corazón quebrantado por el dolor. ¿Por qué digo esto? Bueno, solamente hace falta que nosotros investiguemos, escarbemos un poquito en la vida de Tomás para darnos cuenta que Tomás fue el discípulo de Jesús que le siguió, que estuvo fiel a él, que estuvo leal a Jesús aún en los peores momentos de su ministerio. Por ejemplo, fue Tomás el que estuvo dispuesto a regresar a Judea con Jesús para ir a ver a Lázaro, que ya había muerto en ese tiempo, cuando los demás apóstoles le dijeron a Jesús: no regreses a Judea, no podemos regresar a Judea, porque regresar a Judea ahorita, y eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 11, regresar a Judea en este momento significa la muerte para todos nosotros. Pero fue Tomás el que le dijo a Jesús: yo voy contigo, y si morimos, que muramos. Porque Tomás, yo creo en la mente de Tomás estaba, en el corazón de Tomás estaba la idea clara de que él preferiría morir con su Señor, morir con Jesús, que vivir sin él. Y yo creo que por eso él se atrevió a hacer esta declaración tan importante que muchas veces se nos olvida, porque pensamos nada más en él como el discípulo, el apóstol que dudó. Después, cuando el evento de la cruz se estaba aproximando un poquito más, Tomás, quien no entendió lo que Jesús le estaba diciendo en cuanto a lo que iba a pasar después de su crucifixión, en cuanto a donde él ya no iba a poder estar con Jesús físicamente, pero que un día se iban a volver a reunir, él desesperado, en el capítulo 14 de Juan, le hace la pregunta: no, esto no es claro para mí, yo quiero que me expliques exactamente a dónde vas y qué es lo que yo tengo que hacer para estar contigo. Parecería entonces, entendemos nosotros, que el apóstol Tomás no podía soportar la idea de estar separado de su Señor. Y después, cuando nosotros damos cuenta en los puntos más bajos del ministerio de Jesús, en esto me refiero a los momentos más difíciles del ministerio de Jesús, cuando hubo persecución, cuando hubo rechazo, cuando hubo peligro de muerte, fue el apóstol Tomás quien se manifestó y se demostró una fidelidad con valentía a su Señor, a su Maestro, a Jesús. Parecería entonces que con esto, con lo que vemos en la vida de Tomás, que fue un corazón roto, un corazón quebrantado ante la muerte de su Señor en la cruz, que trajo un serio pesimismo al corazón de Tomás. Similar al que muchos de nosotros hemos sentido ante la pérdida de un ser amado, ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de aquella persona que pensábamos: si esta persona se llegara a morir, yo no quiero existir, yo no quiero la vida ya. Yo me acuerdo que cuando era chico, yo amaba tanto a mi papá que yo me acuerdo mirarlo y pensar, lo amo tanto que si algún día él me llegara a faltar, yo no quiero la vida, yo no quiero saber nada de la vida. Y precisamente cuando mi papá se fue, cuando él ya no estuvo en mi vida, esos primeros años después de que él se fue, fueron años muy oscuros para mí. Entonces parecería que la muerte de su Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trajo este serio pesimismo al corazón del apóstol Tomás,
Tanto así que lo llevó a dudar, que lo llevó a una duda llena de desesperanza. Pero esto fue producto de un corazón quebrantado ante la muerte de su Señor. And the next one. Pero ustedes podrían pensar, ¿por qué estaba tan desesperado Tomás? Si Jesús al fin y al cabo les dijo, les profetizó que era bueno que todo esto sucediera, pero que no se preocuparan porque después de su muerte Él iba a regresar, Él iba a resucitar. Estaba profetizado. No solamente Jesús lo profetizó, pero también los profetas mismos que profetizaron, valga la redundancia, de la venida de Jesucristo. También estos profetas hablaron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que afectó a la vida de Tomás tanto así que dudó? Bueno, vamos a hablar ahora la revelación limitada para Tomás. Si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, espero que sí las tengan ahí abiertas en donde estamos, en el capítulo 20. Si ustedes se dan cuenta en el primer versículo que leímos, que es el 24, ¿verdad? El primer versículo que leímos del capítulo 20, entonces era el capítulo 20, versículo 24. ¿Qué es lo que nos damos cuenta ahí? Bueno, dice el versículo 24, que cuando Jesús se presentó resucitado por primera vez a sus discípulos, Tomás no estaba ahí. El versículo 24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y en el versículo 25 dice que entonces, como Tomás no estaba presente, se pierde este gran evento, y cuando se reúne nuevamente con los discípulos, ellos le cuentan lo que sucedió, y Tomás se niega a creerlo. Tomás se perdió el evento más importante en la vida del apóstol. Estar entre el grupo seleccionado, este grupo selecto que fueron testigos, que fueron los primeros testigos, que fueron los que vieron primeramente a Cristo resucitado. Tomás se lo perdió. Tomás no estuvo presente. Y cuando entonces Tomás se pierde este evento tan importante en su vida como discípulo, como apóstol de Jesús, se pierde la revelación de la verdad de la resurrección y el cumplimiento de las profecías en cuanto a la venida de Jesucristo, en cuanto al sufrimiento de Jesucristo, en cuanto a la muerte de Jesucristo, pero también en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tomás se perdió este evento tan importante para su vida. Simple y sencillamente no estaba ahí, no estuvo presente. La verdad, hermanos, es que la ausencia, que la distancia puede crear duda, que la ausencia, que la distancia puede crear duda. ¿Cuál fue la razón por la cual Tomás no estuvo presente? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Tomás se encontró a sí mismo lejos o fuera del compañerismo, que ahorita nosotros podríamos traducir como el compañerismo cristiano. En inglés se le dice the fellowship, the Christian fellowship. En aquellos tiempos no se le reconocería como el compañerismo cristiano, porque los únicos que en ese tiempo se le podrían haber llamado cristiano eran los apóstoles. Era un grupo pequeño, era un grupo reducido que se encontraban en un momento súper difícil, porque, bueno, pues su maestro, el Mesías, había sido crucificado. Y en lo que respectaba a ellos, en lo que ellos acordaban, en lo que ellos entendían, en ese momento ya se había acabado todo. Entonces, en lugar de estar ahí en este grupo, dentro del grupo, apoyándose el uno al otro, Tomás se pierde eso, no está en ese compañerismo cristiano.
con los otros apóstoles cuando Jesús se aparece a ellos después de su resurrección. Es como cuando tú eres papá o mamá y tienes a tu bebé y empieza a gatear y de repente andas muy ocupado porque estás trabajando, porque estás de viaje, porque estás de negocios, porque estás atendiendo otra cosa y te pierdes los primeros pasos de tu bebé. Y regresas a la casa y tu esposa o tu esposo, quien quiera que sea, te dice, ¿qué crees? Sofía tomó sus primeros pasos. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que me lo haya perdido? O bien regresas a la casa y te dicen, Sofía habló su primera palabra. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que me haya perdido ese evento tan fundamental, tan importante? Y tú sabes en tu corazón, va a haber más pasos, va a haber más palabras, va a haber más vida. Pero tú sabes dentro de tu corazón que te perdiste un momento crucial en la vida de tus hijos. Y hay veces que nos perdemos esos eventos de una manera justificable. Bueno, hay que trabajar, hay que estar ocupados, hay que producir, hay que proveer. Pero hay veces que nos perdemos de esos momentos tan importantes porque estamos distraídos y porque no le estamos dando la importancia a las cosas que verdaderamente son importantes. Hermanos, entonces la realidad de las cosas es que cuando nosotros nos distanciamos de Dios, cuando nosotros nos distanciamos de otros cristianos, lo que estamos haciendo, o sea, nos distanciamos de Christian Fellowship, de este compañerismo cristiano, lo que estamos haciendo es removiendo la mejor oportunidad que podríamos tener de la interjección de la verdad, de la esperanza, de la fe, a los eventos más oscuros, más difíciles que podríamos estar atravesando. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y nos apartamos de la convivencia cristiana, estamos perdiendo la mejor oportunidad que tenemos, the best chance that we have, de la interjección de la verdad, de la esperanza y de la fe a las cosas, a los eventos más difíciles, más oscuros que nosotros pudiéramos estar enfrentando. Cuando nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, de la congregación, es mucho más fácil, y nos alejamos de Dios, por lo tanto es mucho más fácil permitir que las voces de la mentira del mundo tengan impacto severo en nuestro corazón y en nuestra mente, que al fin y al cabo, por muy maduros que seamos, por muy adultos que seamos, nuestros corazones y nuestras mentes son frágiles y necesitamos el poder de Dios en nuestro corazón todos los días y necesitamos el compañerismo cristiano para mantenernos fuertes y para mantenernos firmes. And the next one, Drew. La disposición de Tomás para rendirse. La disposición de Tomás para rendirse. Recordemos lo que dice Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. Entonces, ¿se puede checar quién abrió la puerta, por favor? Muchas gracias, don César. Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. Dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, Tomás, no te escondas allá atrás de todos. No, ven para acá, Tomás. Ven para acá, Tomás. Toma tu dedo. O más bien dice, pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Mete tu mano en mi herida, a mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Y Tomás,
Yo me imagino que la Biblia no dice de rodillas, me imagino que estaba en ese momento, declara: mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Cuando Tomás entonces fue confrontado con la verdad, cuando Tomás fue confrontado con las evidencias que él había pedido, porque él le había dicho, había declarado: hasta que yo no vea y ponga mi dedo en las heridas de sus manos, y hasta que no meta mi dedo en la herida de su costado, no creeré. Entonces él estaba exigiendo esta serie de evidencias. Y cuando Tomás fue confrontado con esta serie de evidencias, cuando se presenta el cuerpo resucitado de Jesús, cuando ve las marcas en las manos de Jesús y en su costado, cuando toca esas marcas, él cree. Yo no creo que fue necesario para él. Honestamente, yo creo que cuando vio a Jesús ahí de repente en medio del grupo, cuando vio a Jesús, yo no creo que él necesitaba ya más tocar y poner su dedo en sus heridas. Yo no creo que era necesario yo creo que si se le hubiera dado la oportunidad a Tomás, si Jesús le hubiera dado la oportunidad a Tomás, Jesús le hubiera dicho: mi Señor y mi Dios, desde el inicio, desde el principio. Pero yo creo, y Jesús lo sabía, pero yo creo que Jesús agarró las palabras de Tomás y se las presentó en su cara. Jesús confrontó a Tomás con sus propias palabras y lo retó: ok, ¿quieres tocar? ¿Quieres sentir? Aquí estoy, adelante, adelante. Y una vez que todas estas cosas fueron puestas en su lugar, Tomás, el discípulo incrédulo, se mueve, pasa de ser incrédulo a ser un ferviente seguidor y adorador de Cristo Jesús. Él reconoce a Jesús no solamente como su Señor, el Señor que él conoció, con el que vivió por los últimos 3 años, pero también lo reconoce, y más importante, lo reconoce como su Dios. Reconoce a Jesús como Dios mismo. Para algunos de ustedes que tal vez estén dudando si realmente Jesús es Dios. Tal vez ustedes dudan que Jesús es Dios, pero lo reconocen como muchas otras personas, como un gran maestro, como un gran profeta. Y por lo tanto, ustedes pueden decir: bueno, de todo de Jesús, lo que yo sí lo admiro es como un gran hombre, un hombre de carácter. Un hombre de carácter. Entonces yo quisiera que, si usted se encuentra ahí en ese lugar dudando de la naturaleza divina de Jesús, que consideremos lo siguiente juntos. En la Biblia, cuando un ángel se le aparecía a alguien para dar un mensaje, para hacer algo especial, algo importante, y el ser humano al que se le presentó el ángel se confundía y se disponía a darle adoración al ángel, el ángel los paraba inmediatamente y los dirigía a darle la adoración y la alabanza a Dios. Los ángeles nunca, solamente el ángel caído, ¿verdad? Pero los ángeles nunca aceptaron ningún tipo de alabanza o de adoración por parte de los seres humanos. Cuando los discípulos, en Hechos nosotros encontramos muchos eventos en que los discípulos llevaron a cabo grandes milagros, y hubo un momento dado que por esos milagros las personas se confundieron y creyeron que estaban viendo a dioses ahí presentes. Entonces se arrodillaron delante de Pedro, delante de Juan, y les quisieron dar más que respeto, les quisieron dar un poquito de adoración. Inmediatamente los discípulos los pararon y les dijeron: no, nosotros somos humanos como ustedes. El apóstol Pablo, uno de ellos también, ustedes tienen que dar la adoración a Dios. Pero cuando Tomás declara que Jesús es Dios, Jesús no lo detuvo, Jesús no lo contradijo, Jesús aceptó su declaración, afirmando así su divinidad y su naturaleza gloriosa. Así es que si hay algún tipo de duda en su corazón,
deje de dudar y crea de una buena vez que Jesús es Dios y es nuestro único camino de salvación. And the next one, Drew. ¿Qué fue lo que llevó a Tomás a que dejara las dudas atrás? No fue solamente el hecho de que vio el cuerpo de Jesús resucitado, que transformó la vida de Tomás para siempre, pero lo que cambió la vida de Tomás para siempre fue haber tocado las heridas de Jesús. Tomás, después de este evento, después del ascenso de Jesús hacia el cielo, y cuando ya fue, ahora sí que al campo misionero, Tomás, como muchos de los discípulos, si es que no casi todos los discípulos, murió como mártir. Y nunca más volvió a dudar. De hecho, se sabe que cuando Tomás estaba sufriendo, cuando estaba siendo martirizado y que Tomás pidió y oró para que Dios parara el martirio, y Dios no escuchó su oración, sino que él sufrió hasta que murió, aún ese sufrimiento no hizo que Tomás dudara. Tomás nunca dudó nuevamente, porque él había visto y tocado las heridas de Jesús. Ustedes han preguntado alguna vez, hermanos, ¿por qué será que el cuerpo de Jesús resucitado todavía tenía las marcas en las manos, en los pies y en el costado? Porque el Padre, al resucitar a nuestro Señor Jesucristo, lo hubiera podido limpiar de tal manera que su cuerpo pareciera como nuevo. ¿Sí me entienden? Que pareciera como nuevo, como prácticamente un cuerpo así casi con la piel linda y suave como la de un bebé. Pero no fue así, sino que el cuerpo resucitado, aún el cuerpo glorificado de Jesús, tenía las marcas. Y fíjese, escuche bien esto, estas marcas en las manos de Jesús, en los pies de Jesús y en el costado de Jesús, que Él recibió por usted y por mí, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nuestro Dios, que es Jesús, va a tener esas marcas por la eternidad. ¿Sí me entienden? Esas marcas nunca se van a ir. Por el resto de la eternidad, esas marcas van a estar en sus pies, en sus manos, en su costado. Nunca van a desaparecer. Es increíble porque, yo me he dado cuenta con mis hijas que cuando tienen ahí que un granito, que una cosa, hacen hasta lo que no, gastan hasta lo que no para que se borren esas marcas, ¿no? Y cuando tenemos que de repente una cicatriz que no nos gusta, que está muy grande, que es muy obvia, hacemos todo lo posible, compramos todas las cremas que se pueda comprar para poder hacer que la cicatriz desaparezca lo más posible. Y si no puede desaparecer toda, pues que sea menos obvia. Y si tenemos algo acá en la cara, buscamos cubrirlas con las que tienen pelo largo, nos cubrimos esas marcas, hacemos todo lo posible por cubrir esas cosas que consideramos que son imperfecciones, que es bueno que lo hagamos. Estas marcas que Jesús obtuvo por su amor y su fidelidad a nosotros al morir en la cruz, nunca van a desaparecer. ¿Pero por qué están ahí? Bueno, las heridas de Jesús permanecen porque nos recuerdan constantemente de su amor y de su nunca cesante lealtad, sin importar esta lealtad que Él tuvo por nosotros, que no le importó el dolor, que no le importó el sufrimiento, sino que continuó y fue adelante con el plan de la salvación. Estas heridas de Jesús nos muestran que si bien padres, amigos, hermanos, pastores, misioneros, etcétera, etcétera, nos fallaron,
Y lo más seguro es que nos fallarán en el futuro, no me cabe la menor duda que nos vamos a seguir fallando los unos a los otros, que los unos a los otros nos vamos a quebrantar los corazones por traición, por chismes, por malos tratos, etcétera, etcétera. Los unos a los otros nos vamos a fallar, pero Jesús nunca, 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 nunca nos fallará. Las marcas de Jesús nos muestran que tal vez nuestros sueños no se volvieron realidad. Que si bien nuestros sueños no se hayan vuelto realidad y se quebrantaron todos y quedaron allí en el olvido, de todos modos Jesús sigue siendo la roca que nunca se cansa, la roca que nunca falla. In the next one, Drew. Sus heridas nos muestran que si bien no podemos entender lo que está pasando en el mundo, no podemos entender lo que el Padre Celestial está haciendo, llevando a cabo en el mundo, estamos confundidos. Yo la verdad es que no entiendo la mayoría de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Aún así, yo puedo confiar en Él, porque no hay mejor lugar en donde yo pueda poner mi presente y mi futuro, donde yo pueda poner mi familia, donde yo pueda poner las cosas que me impactan más que en las manos de Jesús. Pregunta entonces, ¿ha visto usted las manos con las heridas de Jesús? Tomás no respondió diciendo, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Tomás respondió diciendo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Hermano, cuando finalmente en su vida, cuando finalmente en la vida de usted, las marcas de Jesús dejen de ser solamente un hecho histórico y se vuelvan personal, va a ser en ese momento que usted va a poder dejar sus dudas atrás, que va a poder dejar las cosas que lo hacen dudar, las cosas que lo hacen apartarse de Dios. Va a ser en ese momento que usted va a poder dejar todo eso atrás y moverse hacia adelante en su fe, en su caminar con Dios. Es cierto que mucha gente en nuestra vida nos va a fallar, nos va a decepcionar, nos vamos a sentir tal vez hasta abusados por otras personas. Pero Jesús nunca nos va a abandonar, nunca nos va a abusar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él fue usado y fue abusado en la cruz por todos nosotros. Y si Él estuvo dispuesto a soportar la tortura, Él estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento, si Él estuvo dispuesto a soportar el rechazo y la humillación por usted y por mí, entonces podemos estar confiados, podemos estar seguros que en el día más oscuro, que en el día más terrible, que en el día más triste que podamos tener nosotros en nuestra vida, ahí estará Jesús a un lado de nosotros. Ahí estará Jesús a un lado de nosotros, y ahí vamos a poder ver sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, recordándonos que tal vez en algunas ocasiones esas preguntas difíciles que tenemos nosotros, que van más allá de nuestra comprensión, su respuesta es un amor incomparable y un amor que no se puede describir con palabras. El amor de Dios para usted y para mí. Oremos. Los invito a que nos pongamos de pie nomás para asegurarnos si ya estaban durmiendo, para que se despabilen un poquito. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, te reconocemos de que muchas veces dudamos. Pero gracias te damos, Señor, por las respuestas que tú nos has dado, la confirmación que hemos recibido. Señor, por la paz y la tranquilidad que hemos experimentado, Señor, cuando nuestra fe se ha visto confirmada y reafirmada, cuando tú te has hecho presente en nuestra vida de una manera u de otra, Señor. Hay veces que tú estás siempre presente, pero estamos tan distraídos, Señor,
que no nos damos cuenta. Pero Señor, si en esta noche la duda y la incredulidad siguen siendo fuertes y constantes en el corazón de algunos de los que estamos aquí presentes, queremos confesarlo, Señor, como pecado. Queremos apartarnos, Señor, de esa duda. Queremos, Señor, reconocerte como el Señor de nuestra vida, como nuestro Dios, como nuestro Señor. En esta noche te pedimos, Padre,